Buenas noches, hermanos. Nos encontramos en el preguntas y respuestas del mes de noviembre. Y para el día de hoy tenemos una pregunta eh, que es de... Me dan un segundo aquí para localizar la pregunta que ya la tenía aquí. Ok. Tenemos una pregunta que es de Carolina Medina. Una pregunta no, dos preguntas. Al parecer, Carolina eh, todavía no tiene mucho conocimiento de la doctrina espírita y no sabe de repente lo que realmente practicamos o lo que queremos difundir, ¿no? Vamos a dejarlo grabado aquí para que después ella pueda verlo y explicarle muy bien de qué se trata realmente la doctrina espírita y para qué son estas preguntas y respuestas. Son justamente para aclarar cualquier duda al respecto de la vida espiritual, de la vida moral. Sabemos que el espiritismo tiene carácter científico, filosófico y religioso. ¿Por qué científico? Porque se encarga de estudiar todos los efectos paranormales que puedan acontecer en el contacto con el plano espiritual. Es filosófico porque examina, porque analiza, y discierne al respecto de las enseñanzas que nos son enviadas a través de la comunicabilidad. Y tiene carácter religioso porque estudiamos y practicamos el Evangelio que nos dejó Jesús. La doctrina espírita no es una religión, el espiritismo no es una religión, es una doctrina que es seguida, como les vuelvo a repetir, con carácter científico, filosófico y religioso. Entonces, tampoco al hacer nosotros este contacto con la espiritualidad, no hacemos este tipo de preguntas, porque la comunicación con la espiritualidad tiene una finalidad y esa finalidad es la más elevada posible, el de recibir un buen mensaje o el de hacer un trabajo mediúnico que pueda ayudar a algún espíritu sufriente, ya sea encarnado o desencarnado. Entonces, las preguntas, hice esta pequeña introducción para que quede un poquito claro, ¿no? Hay personas nuevas de repente aquí en la charla. Carolina Medina pregunta, primero, ¿mi perseguidor va a deponer la persecución? Sinceramente no sé cuál sería su perseguidor. De repente ella me está hablando de algún espíritu obsesor, ¿no? Bueno, y la segunda pregunta dice así, ¿mi familia va a ver la verdad oculta? No sé cuál será el problema, a qué verdad se refiera y también no entiendo realmente sus preguntas. Lo que yo puedo descifrar de esto es que ella tiene algún problema y de repente necesita de ayuda. Entonces nos ponemos a disposición para brindarle de repente una ayuda para que ella pueda encontrar si se trata de ese perseguidor del que ella habla, se trata de repente a algún espíritu que la está obsesando o de repente algún encarnado que también la puede estar obsesando porque sabemos que los obsesores no netamente son espíritus desencarnados, sino que encarnados también pueden hacer esa obsesión. Y en el caso de saber si su familia va a descubrir o no va a descubrir la verdad, bueno, esto más tiene como un sonido de adivinación, ¿no? Que ya va por un lado un poco diferente. Entonces, yo he querido contestar primero estas preguntas de Carolina Medina y ahora les voy a pasar como siempre al resto eh, de personas que son las encargadas del grupo de contestar el preguntas y respuestas. Entonces vamos a comenzar como siempre con Silvia. Silvia, te paso la palabra para que le contestes a Carolina. Ella tiene dos preguntas.
La primera dice, mi perseguidor va a deponer la persecución. Y la segunda dice, mi familia va a ver la verdad oculta. Tu micrófono, por favor. Disculpa. A ver, Carolina, te damos la bienvenida al grupo, al grupo Charla Centro Espírita Chico Xavier. Pero en primer lugar, déjame decirte que eh, nosotros somos una filosofía de vida. El espiritismo es como nosotros lo entendemos, como lo vivimos, eh, no es adivinación, no son artes adivinatorias que te van a predecir el futuro. Nosotros somos una filosofía de vida con un cariz religioso, no somos una religión, somos científicas, porque estamos estudiando la comunicabilidad entre los espíritus encarnados y desencarnados. Si tú te refieres a tu perseguidor, una persona que está acechándote por alguna razón, nosotros no te vamos a decir eso. Acá no somos adivinos, no estamos adivinando la suerte. Nosotros te podemos ayudar en otro sentido, a trabajar tu moral, a trabajar tu desarrollo espiritual a través de la reforma moral. Más no vamos a hacer adivinación, ¿no? Tu familia se enterará de lo que está pasando. Mira, déjame decirte que cada día tiene su propio afán. Si nosotros nos ponemos en circunstancias en las cuales tenemos que pasar por diferentes pruebas, no nos es permitido y no nos es dado saber qué es lo que va a pasar, porque podríamos estar evitando pasar una prueba por la cual hemos venido programados y que nos van a ayudar en nuestro progreso espiritual. Tu familia se enterará de las cosas que han pasado, si Dios así lo permite, si es conveniente para tu beneficio y el beneficio de tu familia, así será. Pero no vamos a adivinar la suerte a nadie porque esa no es nuestra función. Si nosotros, si es que la espiritualidad lo permite, vamos a tener contacto con hermanos desencarnados, pero no con el fin de decirte la suerte o decirte qué es lo que va a pasar o no, sino de ayudarlos a su progreso espiritual. Si Dios permite que te llegue a ti un mensaje, es porque es en beneficio tuyo. Si Dios así lo permite, como se ha dado pues a través de Chico Xavier, nosotros sabemos de que él había momentos en los que él atendía a las personas, ni siquiera sabía quién estaba ahí, pero la espiritualidad vería conveniente darle un mensaje a aquella persona porque le era necesario, ¿no? Entonces se daba a través de la psicografía. Pero que nosotros te digamos esto va a pasar, no, eso no lo hacemos nosotros. Probablemente hayan personas que se digan que son espiritistas, pero que se dedican a artes adivinatorias que no tienen nada que ver con el espiritismo como ciencia, como filosofía de vida, eh, y te dirán las cosas que ellas creen que deben de decirte, pero nosotros hemos hablado anteriormente acerca de la mediunidad y esa facultad que tienen más desarrollada que tienen alguna persona, porque todos tenemos mediunidad, pero algunos vienen con esa facultad más desarrollada, y que algunos que reconocen esta facultad, pero que no han estudiado, que no se han preparado, empiezan a trabajar y a cobrar, ¿no? Entonces, esta facultad mediúnica nos sirve para ayudar a los demás, pero no debemos de cobrar. Lo que debemos hacer, si es que por alguna razón necesitamos entregar un mensaje como lo decía Chico Xavier, no debemos de cobrar, no debemos de lucrar con esa facultad que nos es dada para ayudar a los demás. Vuelvo y te repito, si es que Dios permite que así sea, porque esto es algo que, o sea,
No es que que vengan medios a adivinarte o decirte las cosas que van a pasar, así no funciona. El medium es la persona que sirve de medio entre el consultante, una persona entre el mundo, perdón, entre el mundo de los encarnados y desencarnados. Es el que sirve de medio para que haya la comunicación entre los encarnados y desencarnados. Si el medium tiene una vibración baja, porque su moral es baja, va a contactar con espíritus de baja vibración, que generalmente son estos que engañan a los mediums, estos que hacen que se dedican a las artes adivinatorias, ¿no? Son los que los obsesan, los engañan, mezclan verdades con mentiras y obsesan al medio y obsesan al consultante. Mira, vuelvo y te repito, ¿no? O sea, cada día tiene su propio afán. Nosotros no tenemos que saber qué es lo que va a pasar después, porque por alguna razón tenemos que pasar por determinadas pruebas que nos permitan seguir avanzando en nuestro camino al progreso espiritual. Si por alguna razón es conveniente que alguien reciba algún mensaje, no va a ser a través de una consulta mediúnica, de una lectura de cartas, de una lectura de cartas o lectura de manos que tú vas a obtener una respuesta. No es esa la forma. Bien, espero haber contestado tu respuesta, ¿no? Gracias. O sea, tu pregunta, perdón. Gracias, entendió Chivi. Vamos a pasar ahora a Evita. Evita, te recuerdo las preguntas de Carolina. Carolina pregunta si mi perseguidor va a deponer de la persecución, mi familia va a ver la verdad oculta. Buenas noches, ¿cómo el nombre de la persona me dijiste cuál Carolina. es? Carolina. Hola Carolina, muy buenas noches, bienvenida. Bueno, Carolina, en primer lugar, muy de acuerdo con lo que Silvia está respondiendo. Obviamente vamos a darte una respuesta de acuerdo a lo que podemos suponer, ¿no? Porque no está siendo específica, no nos está dando detalle de lo que te está pasando. Entonces, como nuestra querida Silvia nos acaba de decir, no sabemos si es un problema material, físico, de personas que podamos, encarnadas, o un problema espiritual. Entonces, como no tenemos detalles, vamos a darte argumentos que te puedo asegurar, ya sea por el lado material, por el lado físico, te van a servir, como te lo acaba de decir Silvia, y por el lado espiritual también te va a servir. O sea, repito, no conocemos a detalle cuál es tu problema. Hablas de un perseguidor, ¿sí? Y como no sabemos si estás hablando de una persona viva o de un desencarnado, Silvia ya te explicó con respecto a alguien que pueda estar encarnado. En primer lugar, jamás vamos a ser adivinos. O sea, la mediunidad no es adivinar. La mediunidad significa que existen personas con mayor o menor facultad para tener un contacto con el mundo espiritual, para recibir mensajes del mundo espiritual. Y aún así, los mensajes serios, los mensajes que deben ser remitidos, dados, son los mensajes que solamente te van a servir para evolucionar. Ningún mensaje que no te sirva para evolucionar, pues obviamente la palabra misma dice, no te va a servir, no te va a ayudar. Va a haber diferentes tipos de mensajes en el mundo espiritual. Por lo tanto, yo te voy a hablar un poquito del mundo espiritual, ¿sí? Si tú hablas de un perseguidor, que puede ser alguien en el mundo espiritual, a eso se le llama obsesores, ¿sí? Entonces tú dices, si tu perseguidor va a dejar de hacerlo, pues es probable que pueda dejar de hacerlo si es que fuera un perseguidor del mundo espiritual, y eso va a depender de ti, de tu vibración moral, de que tus defectos vayan siendo menos, de tu mejora espiritual. Entonces, si te refieres a un perseguidor que te está atormentando espiritualmente, va a depender mucho de ti. Repito, de tu mejora moral, de tu elevación espiritual.
Entonces, como no sé cuál es tu problema, te doy un concepto, un criterio, un tal vez pueda ser, ¿sí? Ahora, de que si tu familia se va a enterar, pues, ¿cómo podríamos saberlo? Repito, no somos adivinos, ¿no? ¿De qué tendría que enterarse tu familia? De que está siendo perseguida por alguien espiritual, por alguna persona que del mundo físico, eso no lo podemos saber, ¿sí? ¿Dónde estás tú? ¿En qué parte del mundo estás tú? ¿Qué te está pasando? ¿Estás escondida para que la gente no sepa lo que te pueda pasar? ¿Estás siendo atormentada en silencio? ¿No tienes contacto con tu familia? Eso lo sabes tú, no lo sabemos nosotros. Si nosotros estuviéramos pasando un problema material con alguien que nos está atormentando, con una persona física que quiere hacernos daño y no lo contamos, lo escondemos, obviamente no se va a enterar la familia. Son cosas básicas, son cosas lógicas, ¿no? Entonces, para que la familia se entere de esto o de lo otro, pues tiene que ser comunicado, tienes que decírselo, ¿no? Si no eres tú, alguna persona que lo sepa. Entonces, creo que eso es lo básico que te puedo decir, Carolina, y que sería importante que si tú quisieras seas más específica para poderte ayudar mejor. Pero lo que sí te puedo decir, Carolina, que es un hecho de que nosotros no podemos adivinar, no adivinamos. Aquel que te dice que adivine te está mintiendo. Entonces nosotros no somos adivinos. Nosotros, dependiendo de que Dios lo permita, siempre nuestro Señor lo permite, podemos o no recibir mensajes espirituales. Que no es tampoco a gusto de la persona que nos lo pida o porque nosotros querramos, ¿no? Aquella persona que te dice, yo sí voy a recibir el mensaje, yo puedo recibir el mensaje de tu tío, de tu abuelo, de quien sea, cuenta conmigo, eso es una mentira, te está mintiendo, ¿sí? Entonces es importante, si tu perseguidor está vivo, es una persona que vive, que está en la tierra, entonces de ti depende también librarte de eso, hay autoridades, hay muchas formas de que tú te puedas librar, el por qué te está siguiendo, o por qué te está atormentando. Y si es en el plano espiritual, pues te digo, tienes que rezar por esa persona también, tienes que pedir perdón, de repente en alguna vida pasada le hiciste algo, pero es tu elevación moral y espiritual lo que va a evitar de que este ser te siga atormentando. Esa es mi respuesta. Bendiciones. Muchas gracias, Evita. Vamos a pasar a la respuesta de Rosalía, pero primero vamos a repetir las preguntas. Carolina Medina pregunta, ¿mi perseguidor va a deponer la persecución? ¿Mi familia va a ver la verdad oculta? Te escuchamos, Rosalía. Tu micrófono, por favor. Buenas noches, queridos hermanos. Buenas noches, Carolina. Como ya se ha dicho anteriormente, bueno, solo me queda agregar, suponiendo de que tu pregunta se refiere a un obsesor, ¿no? Que es el término que nosotros utilizamos dentro de la doctrina espírita y refiriéndonos al mundo espiritual como cuando un espíritu causa molestia, persigue, como tú dices, persigue a una persona para obsesarla, para molestarla, para hacer cualquier cosa que le incomode, inclusive puede sentir algún dolor, ir al médico y que te digan que no tienes absolutamente nada, que estás bien, entonces se puede presumir que es un espíritu de unas vidas pasadas que te encontró y que en una vida pasada fue tu enemigo o tú fuiste su enemiga y que te encontró y bueno, decidió obsesarte. Y dices, además, si este perseguidor te va a deponer esa actitud. En el supuesto que venimos analizando de que si fuera un obsesor, él te va a dejar de perseguir si es que tú
elevas tu vibración, haces mucha oración, haces meditación, estás en sintonía con la espiritualidad, con Dios, a través de mucha oración. Y si puedes acudir a un centro espírita para que puedan darte un pase y puedan hacer un trabajo mediúnico de desobsesión, ¿no? Y eso en el caso de que sea un espíritu desencarnado, ¿no? Y si es un espíritu encarnado, como ya se te dijo, es pedir perdón, acercarte a esa persona que te está persiguiendo, hablar con ella directamente y decirle, ¿no? Que pedirle perdón o saber exactamente por qué te persigue, ¿no? No nos das mayores luces al respecto, pero es lo que se recomienda, ¿no? Pedir perdón y tratar de reconciliarse, ya sea en este plano, ¿no? En este plano terrenal, reconciliarte con tu enemigo, ya sea que sea encarnado o desencarnado. Y lo que te va a ayudar siempre, siempre es elevar tu nivel vibratorio cuando estás en comunicación con Dios, con los buenos espíritus, con tu ángel de la guarda, ¿no? Ora mucho, pídele a tu ángel de la guarda que te ayude. Y con relación a que si tu familia va a ver la verdad oculta, te refieres a ver, no sé en qué sentido dices ver, ¿no? No dices que si se va a enterar, sino dices mi familia va a ver la verdad oculta, te refieres a visualizar algo, ¿no? Que está escondido. Entonces, eso también es una pregunta ambigua y como ya te ha manifestado Silvia y Eva, nosotros no somos adivinos, no podemos decirte qué es lo que va a pasar en el futuro con relación a esta pregunta que tú nos haces, ¿no? Pero si necesitas ayuda, yo te recomiendo que acudas a un centro espírita, ya estás aquí en comunicación con nosotros, entonces de alguna manera puedes comunicarte directamente con nosotros, hacer una pregunta más concreta, porque nuestra labor también es de ayudarte a encontrar la paz, la tranquilidad y ayudarte a desarrollar tu espiritualidad si es lo que necesitas, pero en todo momento te ofrecemos nuestra ayuda. Es lo que te puedo decir, Carolina. Gracias, Rosalía. Vamos a pasarle entonces ahora la palabra a Alejandro. Alejandro, te voy a repetir las preguntas de Carolina Medina. Ella nos dice, ¿mi perseguidor va a deponer la persecución? ¿Mi familia va a ver la verdad oculta? Muy bien, estimada Carolina, bienvenida al grupo. Definitivamente las preguntas que estás formulando tienen una motivación, una preocupación, ¿no? Y primeramente queremos hacerte llegar algunos conceptos, ¿no? Sobre el espiritismo. El espiritismo es, pues, una comunicación entre el mundo físico y el mundo espiritual. Así como hay discusiones, problemas en el mundo físico, también en el mundo espiritual sucede algo similar. Me explico mejor. Con respecto a la primera pregunta que tú dices, si tu perseguidor va a deponer esta actitud, entonces así como en el mundo físico hay estas situaciones, estos problemas con personas que vienen a ser las personas o los espíritus encarnados, entonces de la misma manera en el mundo espiritual también hay una situación similar. Si por alguna razón no resolviste alguna situación con algún hermano, entonces en el mundo espiritual ese espíritu te va a buscar
y se puede convertir en un obsesor que no te va a dejar tranquila, así como sucede en el mundo físico también. Entonces, si a ese perseguidor que tú te refieres es en el mundo físico, y mira, y qué apropiada ha sido el evangelio que se ha leído hoy día, porque justamente habla de la caridad. Entonces, lo más hermoso en el mundo físico, si tienes un problema con un hermano o con un enemigo, porque Jesús nos enseñó a amar hasta los enemigos, y amar significa pues también llegar a un acuerdo, perdonarse, ¿no? Si este problema que tú tienes es en el mundo físico, lo más apropiado sería pues conversar con él y conversar, llegar a un acuerdo, reconocerse el uno con el otro de qué errores que cometieron cada uno y perdonarse. Esa sería la forma más hermosa de poder llegar a encontrar una solución en el mundo físico, ¿no? Pero si tu pregunta se refiere a que tu perseguidor es un espíritu que te está obsesando, te está ocasionando problemas, dificultades, y lógicamente si no hay un conocimiento espírita, ese espíritu desencarnado te va a ocasionar situaciones en que te vas a sentir incómoda, pues, ¿no? Entonces también, ¿cómo puedes lograr que ese perseguidor deponga esa actitud? Es a través de la oración también. Si tú reconoces que hiciste algún daño o tuvieron alguna pelea, alguna discusión seria, entonces reconoce tú qué fue lo que dio lugar a esa discusión y qué es lo que está dando lugar a que ese espíritu te siga obsesando, molestando, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la forma de que ese espíritu deje o deponga esa persecución? Es a través de la oración, ¿no? Si tú reconoces que has cometido un error, pídele perdón, ¿no? Y porque el espíritu es un ser que estuvo encarnado en una oportunidad, que estuvo en un cuerpo, pero ahora está ya como espíritu propiamente en el mundo espiritual. Entonces él también va a saber comprender la situación, ¿no? A través de la oración, que tú le pidas perdón si es que, si reconoce cuál es el problema, pues, ¿no? Pídele perdón a través, y hazle una oración, ¿no? Y pídele que se encamine hacia la luz de Dios, ¿no? Y poco a poco, a través de tus oraciones, vas a lograr que ese perseguidor deponga esa actitud que te está incomodando, lógicamente, ¿no? Se te está preocupando, te está haciendo sentir mal, ¿no? Entonces, definitivamente todo a través de la oración, tú puedes lograr que ese perseguidor deponga su actitud. Y con respecto a tu segunda pregunta, es si tu familia va a ver la verdad oculta. Definitivamente la respuesta a esta pregunta sería como una consecuencia de la primera también, porque tú al encontrar ya una solución a través de la oración a este hermano que te está obsesando, lógicamente tu familia va a tomar conocimiento de lo que realmente está sucediendo, ya sea en el mundo físico o sea en el mundo espiritual. Y lógicamente la familia va a tomar conocimiento de acuerdo a tu propia comunicación también, ¿no? Pero es importante la comunicación que tú tengas con tu familia, que le haga ver qué es lo que pasó, pues, ¿no? Ya, pero como miembros de un centro espírita, nosotros te hacemos llegar estas respuestas, que todo se puede lograr a través de la oración y tu comunicación propiamente con tu familia también, para que le hagas ver qué es lo que ha sucedido también, ¿no? Entonces aprovechamos la oportunidad de invitarte a nuestro centro espírita para que también nosotros todos de una u otra manera podamos darte el apoyo espiritual. Esa es mi respuesta. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandro. Ahora quería preguntarles si tiene alguien más alguna pregunta o quiere participar.
Bueno, ya que no tenemos más preguntas, entonces vamos a pasar a lo siguiente.